Muy buenos días, amados hermanos. Hoy domingo 9 de agosto vamos a ver la lección número 6, basada en Primera de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y el tema es la venida del Señor Jesucristo. Los voy a invitar cordialmente a que tengamos nuestra Biblia a la mano y libreta para tomar las anotaciones pertinentes. Y si les parece, vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a orar. Bondadoso y Padre Celestial, gracias te damos por este maravilloso día en que nos permites, mi Señor, estar reunidos para, Señor, leer tu palabra, para afirmarla en nuestra mente y en nuestro corazón y aprender, Señor, porque día a día aprendemos más de ti. Señor, tu palabra es fiel y verdadera, que quede fija en nuestra mente y en nuestro corazón. Límpianos, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón estén despejados de toda tristeza, de todo sentimiento, mi Señor, que va a entorpecer nuestro aprendizaje. Danos de tu dulce paz, Señor, sabiduría para retener tu palabra, mi Señor, y también ser hacedores de la misma. Te ruego, Señor, que seas con los enfermos, con los desvalidos. Te ruego por tu iglesia, el divino Salvador. Ponemos las actividades propias de tu iglesia en tus preciosas manos, que seas tú el que nos dirija y nos acompañe en las mismas. Ponemos en tus preciosas manos a nuestro pastor, el hermano David Guzmán, para que en su momento él también, Señor, nos va a compartir tu palabra. Bendice todo el cuerpo técnico, mi Señor, a nuestros amados hermanos y hermanas que realizan estas actividades en tu iglesia para que tu palabra sea difundida, mi Señor, hacia muchos hogares, muchas familias que necesitamos escuchar tu mensaje y también gozarnos en la misma. Dejamos todo en tus manos, rogándote, mi Señor, que perdones nuestras faltas y pecados. Amén. El versículo a memorizar está en Primera los Tesalonicenses, va a ser el versículo número 2 del capítulo 5 y nos dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Lo repetimos nuevamente: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amados hermanos, hermanas, sabemos que hay muchos que han intentado fijar la fecha de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Vemos también que estas fechas del fin del mundo abarcan desde el año 714 después de Cristo hasta el 3797. De entre tantas fechas, solo voy a mencionar algunas. Por ejemplo, la que nos da William Miller. Él decía que el Señor iba a venir el 21 de marzo de 1843. También después dijo que no, que sería el 21 de marzo, pero de 1844. Y este mismo señor William Miller después cambió a octubre de 1844. Vemos perfectamente bien que falló. Charles Russell, él dijo que en 1914. También el pastor Heineckel de la Iglesia de Cristo predijo que Cristo descendería en la ciudad de Los Ángeles el 9 de junio de 1994. Y nos damos cuenta que también falló. La enseñanza del apóstol Pablo no es que debamos saber, hermanos. Fíjense la enseñanza que nos da Pablo. No es que estemos fijos en saber la fecha en que va a venir nuestro Señor y Salvador, sino todo lo contrario, sino que estemos velando, porque es seguro que viene.
aunque no sepamos ni el día ni la hora. Consideremos atentamente, amados hermanos y hermanas, lo dicho por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dijo? Velad. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, velad. Sabemos que Él va a venir. Bendito sea su nombre. Pero ¿qué debemos hacer mientras Él viene? No estarnos preocupando ni ocupados. ¿Cuándo va a venir? Tal día, tal hora, tal mes, ¿en qué lugar, en qué ciudad, en qué entidad? No, Él nos dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Qué nos dice? Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no pensáis. Y esto lo vemos en Mateo 24, del 42 al 44. Y vamos a desarrollar esta hermosa lección en 3 puntos muy importantes. El primero se basa en la venida del Señor Jesucristo será sorpresiva. Y lo vamos a ver en los versículos del 1 al 3. El segundo, la venida del Señor Jesucristo es esperada por nosotros. Los versículos del 4 al 6. Vemos también el punto número 3, la venida del Señor Jesucristo y nuestra manera de vivir, los versículos del 8 al 11, y terminamos con las aplicaciones. Muy bien. Número 1. La venida del Señor Jesucristo será sorpresiva. Vemos los versículos del 1 al 3, por favor, los leemos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Se puede caer en cualquiera de estas cosas en torno a la venida del Señor. Dar demasiado énfasis a la especulación sobre los tiempos y las ocasiones, buscando saber el día exacto del cumplimiento de la profecía en cuanto a su retorno, y así caer en fallas que pueden traer desaliento a los que las dicen y a los que las oyen y creen. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo, hermanos? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando le preguntaron? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vemos que respondió el Señor en Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 8. ¿Qué nos dice? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También no dar la importancia debida a la promesa de que vendrá y vivir como si nunca se fuera a cumplir su promesa. ¿Qué nos dice Mateo 24,
del 48 al 51. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Los tesalonicenses no tenían necesidad de que se les escribiera acerca de los tiempos y las ocasiones de la venida del Señor. Por lo que leemos, ya habían recibido esa enseñanza de parte del apóstol Pablo. No deberían inquietarse con preguntas como estas. ¿Cuánto falta para la venida del Señor? ¿Debemos orar para que Dios nos revele la fecha y comenzar a prepararnos? Hoy, siglo XXI, nosotros como cristianos, ¿habremos hecho algunas de estas preguntas algunas veces? El apóstol les escribió, ¿por qué vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, como lo acabamos de leer en el versículo número 2? Los ladrones no avisan ni el día ni la hora en que entrarán a una casa para robar. Llegan cuando nadie los espera. Tenemos pasajes que hablan de lo inesperado de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo vemos Mateo 24, del 36 al 39, Lucas 12:40 y también 21, del 34 al 36. Los que viven sin Cristo estarán muy confiados que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores en la mujer encinta y no escaparán. El apóstol Pedro escribió acerca de que en los postreros tiempos habrá hombres burladores que andarán conforme a sus concupiscencias, que dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como al principio de la creación. Y vamos a leer 2 de Pedro 3, del 1 al 13. Punto número 2. La venida del Señor Jesucristo es esperada por nosotros. Los versículos del 4 al 6. ¿Los leemos, por favor, hermanos? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprendan como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La promesa de la venida de nuestro Señor es parte de lo que hemos aprendido como hijos de Dios. Desde que creíamos hasta la fecha, hemos oído las lecciones en la escuela bíblica dominical, en las escuelas bíblicas de vacaciones sobre este tema. Hemos escuchado sermones, hemos leído la Biblia al respecto y cada vez que celebramos la Cena del Señor, escuchamos las palabras que nos llenan de esperanza. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Desde Mateo hasta Apocalipsis encontramos referencias a su próximo regreso. No estamos ignorantes de su venida, amados hermanos y hermanas. No lo ignoramos. Cada día nos acerca más
a este gran evento. No estamos en tinieblas, somos hijos de luz. Seguimos al que es la luz verdadera, que vino a este mundo. Hay en el corazón de cada creyente una santa expectación y somos exhortados ¿a qué, hermanos? A velar y a no dormir, en tanto el mundo está en tinieblas e ignorante de esta gloriosa venida. ¿Cómo vive el mundo? Como si nada. Ellos se embriagan, duermen, su vida cotidiana, con los placeres que ofrece el mundo. Así vivían los pobladores del mundo en el tiempo de Noé. No entendieron hasta que vino el diluvio y los destruyó. La indiferencia del mundo en tinieblas contrasta, hermanos, hermanas, contrasta notablemente con la luz. ¿Y quiénes tenemos la luz? Los hijos de Dios. Esa es la gran diferencia. Y los hijos de Dios que esperan velando a su Señor y viven como si fuera a venir hoy. Y qué bendición, qué alegría, qué gozo sería que el Señor hoy llegara y nos viera unidos, leyendo, aprendiendo su palabra, reflexionando en la misma, haciéndola nuestra y ponerla por obra. El apóstol Pablo hace una aplicación sobre el tema. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Vuelvo a repetir, sabemos que el Señor viene, amén, bendito sea el Señor. Pero hay un tiempo, hay un proceso, no sabemos. Pero mientras estamos esperando al Señor, no vamos a hacer lo que el mundo hace, sino velemos, oremos, seamos sobrios. Mientras el Señor regresa, debemos estar lúcidos. Velar confiadamente que su promesa se cumplirá en el momento señalado, ni antes ni después, amados hermanos, como lo vemos en Marcos 13, del 32 al 37. Pero de aquel día y de la noche nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos deja su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Y lo que digo, a todos lo digo, velad. Punto número 3. La venida del Señor Jesucristo y nuestra manera de vivir. Versículos del 8 al 11. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros,
así como lo hacéis. Mientras en el mundo unos duermen y otros se embriagan, los hijos de Dios nos ocupamos de vivir de manera diferente. Debemos llevar en nuestra mente y corazón que somos luz, que somos del día, que debemos permanecer despiertos, alertas y armados, como nos dice el versículo 8. ¿Puedes notar que la armadura descrita aquí es defensiva? Hay en esto una enseñanza, hermanos, hermanas. Debemos cuidar el corazón y la cabeza, como nos dice el versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. ¿De qué hemos de defendernos? Nos podemos preguntar. Primero, de las estratagemas del diablo. Y eso lo podemos ver en Efesios 6:11, que nos dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Verdad? También nos dice del poder de las tinieblas. También debemos defendernos del poder de las tinieblas. Y eso lo vemos en Colosenses 1:13, que nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y también defendernos de los adversarios perversos y poderosos. Adversarios perversos y poderosos, como lo vemos en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hay seguridad para el que ha puesto su fe en Jesucristo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice el versículo 9, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él, como nos lo dice el versículo 10. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Juan 3:36. Sabemos que hay vasos de ira y vasos de misericordia, como nos dice Romanos 9, del 22 al 23. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Dos cosas debemos estar haciendo mientras vivamos, amados hermanos y hermanas. Podemos hacer más cosas, pero ahorita es animarnos unos a otros. Podemos sentirnos desanimados por muchas razones, por las circunstancias que estemos viviendo, en fin, cada uno sabemos las situaciones por las que estamos pasando. Pero decirnos unos a otros estas preciosas palabras producirá fortaleza y decisión para continuar en la vida cristiana, el apoyándonos, el escuchándonos, orando unos por otros, el fortaleciéndonos con un versículo, con la palabra del Señor que nos alienta y nos da vida. Eso nos anima a seguir adelante con la encomienda que Dios nos da. Unidos como iglesia, edificarnos, nos afianzamos en la fe a medida que vamos siendo edificados como casa espiritual. Nuestro cimiento es Jesucristo.
Él es la roca. No estamos edificados sobre la arena. Hay verdadera seguridad en Cristo. Los tesalonicenses ya lo estaban haciendo. Sigamos, amados hermanos y hermanas, su ejemplo. Por último, hermanos, las aplicaciones. ¿Cómo vamos a aplicar los conocimientos? Primero, sabemos que la venida del Señor será sorpresiva. Segundo, la venida del Señor es esperada por todos nosotros. Tercero, para los creyentes en Cristo hay seguridad. Para los que no creen, la ira de Dios está sobre ellos. Cuarto, mientras el Señor viene, debemos mantenernos vigilantes, velando, orando y vistiendo la coraza de fe y de amor y la esperanza de salvación como yelmo. Que Dios les bendiga.